mención que la copropiedad puede ser voluntaria, pero también puede ser forzosa. Voluntaria es cuando existe un contrato, ¿verdad? O una sucesión mortis causa. Pero forzosa, entonces ahí, como les decía, entre las forzosas tenemos a la medianería y a la propiedad horizontal. La vez pasada leímos algo del artículo 505, que son los casos en que nos indica en los cuales hay medianería. La medianería recae por excelencia sobre bienes inmuebles, pero estos bienes inmuebles tienen además la característica que deben ser contiguos o vecinos, ¿verdad? No puede existir medianería con una vivienda o con un inmueble que esté acá y la otra esté a 2 o 3 cuadras de la misma de distancia. Ahí no hay medianería. De hecho, en el artículo 506 nos indica los casos en los que no existe medianería y que son conocidos como signos contrarios a la medianería. Entonces, hay copropiedad por medianería en una pared, en un foso, en una cerca, pero que sirve de límite. Fíjense, límite y separación a dos propiedades, a dos bienes inmuebles y que sean contiguos o vecinos. Y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, pues se presume en el numeral primero en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de su elevación, hasta acá. Si ya existe esto, ahí no hay medianería, ¿verdad? En el exceso no hay medianería, solo en el punto común de su elevación. También hay medianería en las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo. No olviden que a través de la medianería se establece el límite y la separación de dos propiedades que son contiguas, que son vecinas, ¿verdad? Luego tenemos que existe la medianería en las cercas, en los vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. ¿Qué es un vallado? Yo les dejé una tarea a todos el día anterior. ¿Qué es un vallado? A ver, ¿quién hizo la tarea? Sí, Román. Buenas tardes, licenciada. Sí, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, un vallado es un cerco que se levanta y se forma de tierra apisonada o de bardos, estacas, etcétera, para defender un sitio e impedir la entrada en él. Exacto, o una construcción también, ¿verdad? Entonces, vean, gracias. Entonces están en la cerca, si conocemos una cerca, ya te voy a dar la palabra, Diego, para que me expliques otra palabra. En las cercas, en los vallados, seto vivo. Diego, ¿qué es un seto vivo? Diego Samuel. Buenas tardes, licenciada. Dice cercado de matas o arbustos, palos o árboles que estén vivos. Que estén vivos. Arbolitos, entonces, gracias, Diego, son los árboles que sirven de límite, ¿verdad? Han visto ustedes que en muchas ocasiones siembran estos arbolitos de ficus. Y estos arbolitos de ficus sirven para separar dos propiedades y sirve para establecer límite. Lo mismo pasa con el famoso palo de izote. Lo han visto en el área rural. Utilizan mucho el palo de izote para establecer límites y separar propiedades contiguas, obviamente, ¿verdad? Gracias. Me gusta que hayan hecho la tarea. Entonces, en esos casos, en estos tres casos regulados en el artículo 505, entendemos que existe una medianería, ¿verdad? Una copropiedad, ya sea en una pared, en un foso o una cerca que sirve, esto es lo que deben de tomar en cuenta siempre, que sirve de límite y separación a dos bienes inmuebles que obviamente son vecinos o contiguos, dice nuestra legislación. Pero hay casos en los que no hay medianería, ¿ya? Los casos en los que no hay medianería, nuestra legislación los tiene contemplados como signos contrarios a la medianería, o sea, situaciones en las que no existe medianería. Estas las tenemos regulados en el artículo 506. Vamos a
a dar la palabra a los compañeros que quieran ayudarme con la lectura del 506, porque fíjense, gracias Amanda, porque fíjense que hay que ir leyendo 9 numerales. Amanda, tú puedes hacer favor y vamos leyendo uno por uno, o sea, lo lees y yo lo explico, ¿te parece? Así me ayudas a dar la clase, Amanda. ¿Dónde estás? Allá te vi, Amanda Bobadilla. ¿Empezamos? Entonces, vean, signo contrario a la medianería, artículo 506. En estos casos, como les digo, que vamos a leer a continuación junto con Amanda, ¿qué te dices? Con Amanda, son las situaciones en las que vamos a verificar, de acuerdo a la ley, que no existe medianería. Entonces, el 506 dice, es signo contrario a la medianería. Primero, ¿me ayudas, Amanda, por favor? Amanda, ¿qué pasó? Bueno, ¿alguien más que me quiera ayudar? Carla Janet, ¿dónde estás? Sí, licenciada, con gusto. Muchas gracias. Entonces, Carla, vas a ir leyendo uno por uno, ¿viste? Lees uno y lo voy explicando, ¿te parece? Sí, está bien, licenciada. Bueno, empecemos, pues, Amanda. Perdón, Carla. No tenga pena. Primero, cuando hay ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios. Bueno, ¿qué nos está indicando? Hay signo contrario a la medianería cuando hay una ventana, cuando hay un hueco, pero ¿en dónde? En la pared divisoria de los edificios. En ese caso no hay medianería, ¿verdad? Porque existe una ventana o un hueco. Segundo, Carla. Segundo, cuando conocidamente toda la pared, vallado o seto están construidos sobre el terreno de una de las fincas y no por mitad entre uno y otro de las dos contiguas. Ok. ¿Por qué? Porque hemos visto, de acuerdo al artículo 505, hemos visto, de acuerdo al artículo 505, que va a existir la medianería, pero en esa pared, en ese foso, en esa cerca, que sirve de ¿qué? De límite y separación a dos propiedades contiguas. Aquí nos está indicando que debe estar a la mitad entre uno y otro de las contiguas, ¿verdad? Pero si está solo sobre una parte del terreno, allí no hay medianería. El siguiente, Carla. Tercero, cuando la pared soporta las cargas de carreras, pisos y armaduras de una de las posesiones y no de la contigua. O sea que todo ese soporte de las cargas de carreras, pisos y armaduras se inclinan más sobre uno de los bienes y no de la otra. Entonces no hay separación, ¿verdad? Definitivamente no hay límite y no está separando los bienes inmuebles porque recarga solo sobre un lado o solo sobre un inmueble. El siguiente. Cuarto, cuando la pared divisora entre patios, jardines, pisos y otras heredades están construidas de modo que la albardía cae hacia una sola de las propiedades. Ok, ¿qué es una albardía entonces? Están de moda con lo de la lluvia. Yo les dejé de tarea esa, una albardía. ¿Sí, Carmen María Turcios? Sí, licenciada, buenas tardes. Albardía, tejadillo o cabellete voladizo que hay en la pared superior de los muros para despedir el agua de las lluvias. Exactamente, o sea, por donde corre la lluvia, el agua de la lluvia, ¿verdad? El agua de lluvia. Ok, entonces, si cae solo sobre una de las propiedades, no hay medianería. Repito, no debemos de olvidar la naturaleza de la medianería. Y de acuerdo al 505, ahí no hay lugar a dudas. Miren, sin lugar a dudas, ahí está. Una pared, en un foso, en un seto, pero en una cerca que sirve ¿de qué? De límite, vamos a subrayarlo, de límite y separación entre dos propiedades contiguas, ¿verdad? Contiguas. Muy bien. El siguiente, Carla, por favor.
Quinto, cuando la pared divisora construida de mampostería presenta piedras llamadas pasaderas, que de distancia en distancia salen de la superficie solo por un lado de la pared y no por el ¿Qué es otro. una mampostería? Gaby, Gaby, Gaby. Licenciada, mampostería, Ajá, construcción en que se unen las piedras con argamasa sin ningún orden de hiladas o tamaños. ajá, ok. Entonces, vean lo interesante aquí. Nos están hablando de una pared divisoria, ¿verdad? Pero no medianera, porque hay un signo contrario a la medianería. ¿Y cuál es ese signo contrario a la medianería? Que las piedras llamadas pasaderas, porque como salen unas de la pared, se resaltan más unas que otras, entonces ahí no hay medianería, ¿verdad? Porque solo se resalta de un lado de la pared y no del otro. Debe ser de igual naturaleza. Si no está igual del otro lado, no hay medianería. 6. Carla, por favor. Divisoria entre un edificio del cual forma parte y un jardín, campo, corral o sitio sin edificio. Bueno, volvemos a lo mismo. Muchas veces. Debe ser de la misma naturaleza. Pero si aquí hay un edificio y aquí hay un jardín, campo o sitio sin edificio a la par, no hay entonces medianería porque es un signo contrario a la misma. Siguiente, Carla. 7. Cuando una heredad se halle cerrada o defendida por vallado, cerca o setos vivos y las contiguas no lo estén. ¿Qué es un vallado entonces? ¿Alguien leyó aquí qué es un vallado? Sí, Amanda, ¿qué es un vallado? Amanda, ¿qué está pasando? ¿Me escucha, licenciada? Ahorita sí te escucho, como que tienes problema, ¿verdad? Sí, tengo problema con el micrófono. El micrófono. Se levanta y se forma de tierra. Ok, Es sí. lo que yo tengo. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Se me pasó por alto, pero está bien porque, mire, como son palabras nuevas, entonces es bueno que entre más las repitamos, mejor, más claro nos va a ir quedando, ¿verdad? Entonces, estamos en el, ¿qué? En el 7, cuando una heredad se haya cerrada o defendida por vallado, por una cerca o un seto vivo, que sabemos que son los arbolitos, y las contiguas no lo estén. Porque, repito, tiene que ser de la misma naturaleza. Pero si solo está inclinado hacia una de las propiedades y la otra no, vamos a encontrar, ya vieron ustedes, ahorita ya vamos por el 7, signos contrarios a la medianería. Vamos, Carla, por favor, 8. 8. Cuando la cerca que cierra completamente una heredad es de distinta especie de la que tiene la vecina en sus lados contiguos a la primera. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si la cerca de este lado está la cerca y tiene palos de isote y el otro tiene ficus, ahí no hay medianería, ¿verdad? Cuando la cerca que cierra completamente una heredad de distinta especie a la que tiene la vecina en sus lados contiguos a la primera, no hay medianería. Tiene que ser de la misma naturaleza. ¿Y 9? Y 9. Cuando en las cercas de alambre de cualquier clase el alambre esté clavado en los postes o setos vivos que lo sostienen solamente del lado de una heredad y no del lado de la heredad contigua. El mismo caso, ¿verdad? Solo están clavados de un lado, pero del otro lado no. Entonces, no, el otro lado es esta heredad contigua, ¿verdad? Heredad, inmueble, propiedad, es lo mismo y está haciendo referencia en este caso a estos bienes inmuebles o a estas propiedades que son contiguas, que son vecinas, ¿verdad? Entonces vean cómo para que exista la medianería debe ser de la misma especie, el mismo punto de elevación, ¿verdad? Tienen que coincidir en esos aspectos, perdón, y además deben servir de límite y separación a dos propiedades contiguas.
Vamos entonces, gracias Carla, porque ese artículo sí es larguito. Pasamos a nuestra siguiente guía y ahí tenemos en la guía 40 también tenemos parte de la medianería. En el artículo 507 es en donde leemos la presunción en contra de la medianería y nos indica que en general se presume que existe medianería en los casos señalados en el artículo anterior, la propiedad de las paredes, de las cercas, vallados, vayan subrayando, o setos pertenece exclusivamente al dueño de la finca o heredad que tiene a su favor aquellos signos exteriores, ¿verdad? Esa es la presunción que existe en contra de la medianería. Otro aspecto importante, por ejemplo, en este caso, son los árboles medianeros. Miren que están regulados en el artículo 508. Fíjense que los árboles que crecen en el seto medianero, o sea, los arbolitos de ficus, los arbolitos de isote, ¿verdad? O de eucalipto también utilizan mucho, o de pino, ciprés, se reputan comunes. ¿Por qué? Porque están dividiendo, sirven de límite a las propiedades contiguas. Y cada uno de los propietarios, pues tiene derecho a pedir que sean cortados, obviamente, porque cuando el arbolito crece mucho en forma desordenada, a veces provoca hasta problemas en las aceras, en los desagües, etcétera. Y cada uno de los propietarios tiene derecho a pedir que sean cortados, probando que de algún modo le dañan. Hay arbolitos que ya cuando crecen mucho en forma desordenada, se han fijado que hay aceras que están como quebradizas y es precisamente por las raíces de los árboles. Pero si sirven de lindero o forman parte de una cerca, no deben cortarse ni sustituirse, sino de común acuerdo. Recuerden que estamos hablando de copropiedad. Cuando hablamos de la copropiedad es porque ese bien pertenece a varias personas, ¿verdad? Mínimo dos, ¿verdad? Mínimo dos. Y ya sabemos que entonces hay sí hay propiedad, pero también hay derechos y hay obligaciones, hay limitaciones como toda propiedad y entonces deben de respetarse. ¿Cuáles son las principales obligaciones de los condueños? Lo tenemos regulado en los artículos 512 y 513. En primer lugar, pues están obligados a cuidar, recuerden que es propiedad, de que no se deteriore esa pared, esa cerca, esa zanja o ese seto medianero, setos vivos, que son los arbolitos, ¿verdad? Y también si por hecho propio o de alguno de sus dependientes o animales se deterioraran, pues deben reponerlos, deben pagar los daños y perjuicios que se hubieran causado. Se entraron las vacas y se llevaron el seto medianero, bueno, entonces hay que reponerlo, hay que pagar los daños y los perjuicios. También conlleva la reparación y construcción de paredes medianeras y el mantenimiento de los vallados, de las cercas, setos vivos, zanjas o acequias, también medianeros, y se costearán proporcionalmente por todos los dueños, porque hay que repararlos, hay que protegerlos, hay que reconstruirlos, pero entonces se dividen proporcionalmente los gastos entre todos los dueños. Ahí lo tenemos en nuestro artículo 512, vayan anotando, y 513 del Código Civil. Esas son las principales principales obligaciones de los condueños, pero también hay prohibiciones de los condueños. Entonces ya sabemos que entre las principales obligaciones, pues obviamente está el cuidar, ya sea la pared, la cerca, la zanja, el seto vivo, que sirve de medianería, ¿verdad? Y ya vimos que si por hecho propio, por causa de otros, pues se provoca algún daño, pues deben de reponerse. Además de reparar los daños, de ser reparado, pues debe realizarse el pago de daños y perjuicios ocasionados, si en todo caso se hubieran causado. ¿Cuáles son las principales prohibiciones de los condueños?
Pues en primer lugar, ningún propietario puede, sin el consentimiento del otro, abrir ventanas o huecos en la pared medianera. Recuerden que si está la pared medianera y se abre una pared, una ventana o un hueco, es un signo contrario a la medianería, que lo leímos cuando Carla muy amablemente me ayudó a leer el artículo 506. Y lo tienen ahí en su numeral primero. Entonces, prohibido, ¿eh? Tampoco se pueden tener ventanas para asomarse o balcones ni otros semejantes voladizos sobre la propiedad del vecino, prolongándolos más allá del límite que separa las heredades, ¿verdad? Porque entonces estás perturbando la intimidad de tu vecino. Y recuerden que dentro de la propiedad hay limitaciones, hay prohibiciones y hay obligaciones. Y aunque sea una forma especial, aquí las tenemos en su respectivo articulado. Tampoco puede tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad. No tiene que estar juzgando por ahí, ¿verdad? No, abriendo una ventanita para... No. No pueden abrirse ventanas o balcones que den vista a las habitaciones, patios o corrales del predio vecino, a menos que medie una distancia de 3 metros. Si hay 3 metros, sí, ¿verdad? Pero si no, no, porque está muy pegadito y van a estar viendo ahí que la habitación del vecino, el patio, el corralito, etcétera. Entonces, tienen prohibición, pero si se respeta esa distancia de 3 metros por lo menos, puede realizarse. Las principales prohibiciones de los condueños en la medianería, pues los encontramos en el artículo 523, 526 y 527. Ahora pasamos a nuestra guía conceptual número 41 con la otra forma especial de propiedad, que consiste en la propiedad horizontal, ¿ya? Entonces, hasta este momento hemos visto la copropiedad por medianería y vamos finalizando las formas especiales de propiedad con las formas con la propiedad horizontal. Ya me estoy durmiendo del gran almuerzo que me di. Entonces, veamos ahí. Si en la medianería vimos que existe una copropiedad forzosa, porque esa pared, ese foso, ese seto, ¿verdad? Esa zanja sirve ¿de qué? De límite y separación a dos propiedades contiguas, ¿verdad? Propiedades que son bienes inmuebles y que además de ser bienes inmuebles tienen la característica de ser vecinos. Porque si no son vecinos, hay un signo contrario a la medianería, es decir, no hay medianería, ¿de acuerdo? Bueno. En el siguiente encontramos la propiedad horizontal. Fíjense pues. En la clase anterior vimos el tema de la copropiedad. Cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso, o sea, sin división, aunque no se obliga a mantenerse en la comunidad, pro indiviso a varias personas, ¿verdad? Para bienes y derechos. La medianería para bienes inmuebles, pero vecinos. Y ahora la propiedad horizontal también para bienes inmuebles, pero ojo. Vamos a ver aquí, a ver quién me ayuda con el 528. Aquí también es un bien inmueble, gracias Shirley. Aquí también es un bien inmueble, pero vamos a conocer otros elementos. Es un bien inmueble de más de una planta, de más de un nivel. Y por eso aquí, como les dije en la clase anterior, vamos a encontrar nuevas figuras. El piso, el departamento, la habitación, ¿ya? Entonces, la propiedad horizontal puede originarse por mutuo acuerdo, o sea, por contrato, por el mutuo acuerdo que tengan las personas celebrado en un contrato. Pero también puede ser por acto de última voluntad. Y los actos de última voluntad se limitan a la donación por causa de muerte, ¿verdad? La donación por causa de muerte y también, ahorita
y el testamento. ¿Ya? Testamento y la donación por causa de muerte. Veamos ese artículo 528. Ya creo que le dije a alguien que me ayudara ahí, ¿o no? Si no, Sí, vuelva. buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Shirley. Gracias. Artículo 528. Propiedad singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones. Los Pongan atención. Gracias. pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta, susceptibles de aprovechamiento independiente, pueden pertenecer a diferentes propietarios, en forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Ok, bueno, veamos entonces por partes. Aquí les decía que se refiere o aplica mejor la propiedad horizontal definitivamente sobre un bien inmueble. Sobre muebles no, ¿verdad? Que tengan más de ¿qué? De un piso. ¿Ya? Porque van a haber pisos diferentes, departamentos y habitaciones en un mismo edificio de más de una planta. Bueno, pero no es que sea un edificio de 15 niveles, supóngase, y que cada nivel, en cada nivel va a haber un piso, departamento de habitación, porque puede ser un nivel y que tenga oficinas, pero ¿qué solicita la legislación? Mire, en primer lugar, que sean susceptibles de aprovechamiento. Como estamos hablando de la propiedad horizontal, pues ya vemos que recae sobre bienes inmuebles. Sobre bienes inmuebles que tengan más de una planta. Y vean esto, que pueden pertenecer a diferentes propietarios, pero ese piso, ese departamento, esa habitación son susceptibles de aprovechamiento independiente. ¿Ya? Pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio, siempre que, vean eso, que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. O sea, debe de tener una existencia de forma independiente, ¿verdad? ¿Para qué? Aunque pertenezca a diferentes y que pueda pertenecer a diferentes propietarios, porque deben tener salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a esa vía. Bueno, ¿cómo se origina entonces? Lo tenemos regulado en el artículo 529. El régimen de propiedad horizontalmente dividida pues puede originarse en primer lugar cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a ese régimen, ¿verdad? Para efectuar cualquier negocio con todos o parte de sus diferentes pisos una vez que se hayan inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes. En segundo lugar, tenemos cuando una o varias personas pues construyan un edificio con el mismo propósito, o sea, con el propósito de constituirlo ¿en qué? En propiedad horizontal. Y el inmueble debe estar libre de gravámenes, ¿verdad? También tenemos en el número 3, cuando en disposiciones de última voluntad, que como les digo, en la disposición de última voluntad incluye el testamento y la donación por causa de muerte. Entonces, cuando en esas disposiciones se instituye a los herederos o alguno de ellos como legatarios de pisos de un mismo edificio susceptible de propiedad horizontal. Ahí tienen entonces en su artículo 529 los casos en que se origina la propiedad horizontal. Ahora bien, como estamos hablando de edificios, de condominios, de pisos, departamentos de habitación, pues también debemos de tener claro que en esta propiedad especial que se denomina propiedad horizontal se encuentran elementos comunes, ahí los tienen regulados en el artículo 533. ¿Y cuáles son los elementos comunes de acuerdo al artículo 533? Pues en primer lugar el terreno, luego las cosas que son de utilidad para la seguridad, ¿verdad? Y la conservación y servicios generales, ¿verdad? Para el uso y goce de todo el inmueble y de cada planta. En esta figura de la propiedad horizontal yo les comentaba que íbamos a conocer 3 figuras más.
el piso, el departamento y la habitación. Así como en la copropiedad conocimos el famoso derecho de tanteo y el pacto de indivisión, pues aquí vamos a encontrar otras figuras que son el piso, el departamento y la habitación, y que lo tenemos en el artículo 532, ¿sabes? 532. Sí, piso, departamento y habitación. ¿Qué es un piso? Un piso es el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal. ¿Qué es un departamento? Pues es la construcción que ocupa parte de un piso. Y que la habitación es un espacio construido de un solo aposento, o sea, de un solo cuarto. Esos son entonces las figuras que aparecen aquí en el régimen de propiedad horizontal denominado piso, departamento y habitación. ¿Cómo se constituye entonces una propiedad horizontal? Ahí tienen en el artículo 531, que yo espero que puedan subrayar ahorita, que el régimen de la propiedad horizontal se debe constituir en escritura pública, obviamente, y que ha de inscribirse en el registro de la propiedad. Entonces, ya sabemos, debe de otorgarse esta escritura y debe ser inscrito en el registro de la propiedad, ¿ya? Fíjense que en el artículo 531 nos indica cuáles son los requisitos de una escritura pública en donde se haga constar entonces el régimen de propiedad horizontal. Esto lo tienen ahí tienen los requisitos del contrato. Yo siempre se los transcribí ahí en la segunda columna de la 42. Son 6 numerales, sí, con los que debe cumplirse a la hora de la autorización de un contrato. Aquí en el tema de la propiedad intelectual tenemos claro que cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos comunes del edificio total, según está establecido en el 533. Para el efecto, en cuanto al tema de la propiedad horizontal, fíjense que debe de tener un seguro en contra de los riesgos que pueda sufrir, de acuerdo al artículo 552, que ustedes ya van a ir a leer cuando termine la transmisión. Ahora bien, en la guía número 43, pues encontramos las facultades del propietario, las prohibiciones al propietario, quién va a ser el administrador del régimen de propiedad horizontal y cuáles son sus facultades, ¿verdad? Y finalizamos entonces con la extinción de ese régimen, que eso es lo que va a quedar pendiente de explicación. Ahora bien, de acuerdo al artículo 535, ¿cuáles son las facultades entonces del propietario en el tema de propiedad horizontal? No olvidemos y no debemos de perder de vista que la propiedad horizontal es una copropiedad forzosa. Esa no es voluntaria como puede ser la copropiedad en sí. Entonces, miren, en cuanto al 535, pues tenemos en primer lugar que cada piso, departamento o habitación, pues puede transmitirse o grabarse con independencia de la totalidad del edificio, ¿verdad? Del cual forma parte. ¿Por qué? Porque el propietario es dueño exclusivo de ese piso, de ese departamento o de esa habitación. El propietario también tiene derecho, como es propiedad, pues tiene derecho de usar, gozar y disponer de ese piso, departamento o habitación, pero respetando siempre las observaciones legales, porque recuerden que en cuanto a la propiedad, pues tenemos limitaciones, prohibiciones y obligaciones, ¿verdad? Entonces, todo eso debe de hacerse constar en la escritura constitutiva. Porque está regulada en el 531, en donde establecen los requisitos con los cuales ha de cumplirse. Este artículo más bien es un artículo
como habla de los requisitos de una escritura pública de constitución de propiedad horizontal, pues es más aplicable el derecho notarial. Pero, por ejemplo, vean, entre los requisitos está el valor del inmueble y de cada piso, está describir los elementos y partes comunes del edificio y de los elementos y las partes comunes limitados a las unidades independientes, declaración del propietario o propietarios de someter a este régimen de propiedad horizontal, obviamente, el inmueble de su propiedad, porque si están de acuerdo los propietarios, pues entonces constituyen su inmueble bajo ese régimen de propiedad horizontal. Ahora bien, entonces ya se dieron cuenta que de acuerdo al artículo 535 tenemos las mismas facultades del propietario, ¿verdad? Tiene la propiedad del inmueble, por lo tanto tiene derecho a gozar, disponer y usar con las limitaciones siempre que conlleva la propiedad del bien que le pertenece, ya sea el piso, departamento o habitación, y por lo tanto puede transmitirlo y puede grabarlo, pero siempre se necesita el consentimiento de los otros, aunque sean fincas inscritas en forma independiente. ¿Qué le es prohibido a los copropietarios en el tema de propiedad horizontal? Pues de acuerdo al 536, vean, prohibiciones. Ya vimos en el 535 las facultades, vayan subrayando. En el 536 tenemos las prohibiciones. Cada propietario de piso, departamento o habitación debe abstenerse, mire, de destinar su propiedad a usos contrarios a la moral y las buenas costumbres, hacerla servir a otros objetos que los convenidos en la escritura constitutiva, efectuar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios o ocupantes o realizar hechos que comprometan la seguridad, solidez y salubridad del edificio, así como incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados. En el tema de propiedad horizontal también tenemos otro elemento muy importante de acuerdo al artículo 547, que es la designación de un administrador. Los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal deben ser administrados por la persona que designe la mayoría de propietarios. Y esto pues ese reglamento se debe de incluir en la escritura constitutiva. El administrador ejercerá su cargo con sujeción a las disposiciones que debe contener el reglamento de copropiedad y administración. Y ese administrador será el representante legal de los copropietarios en el tema de propiedad horizontal, de acuerdo al artículo 547 y 548 del Código Civil, así como el 559, vamos a ver, en donde incluye el reglamento de copropiedad y administración para la protección de las relaciones recíprocas de vecindad y condominio. Luego, ¿cuáles serán las facultades entonces de ese administrador? Bueno, de acuerdo al 548, 549 y 550 con el 551 del Código Civil, pues es el representante legal de los propietarios en todos los asuntos judiciales o extrajudiciales comunes relacionados con el edificio, sea que se promuevan a nombre o en contra de ellos. ¿Ya? Bueno. Y ahora, ¿cómo se extingue el régimen de propiedad horizontal? Ya vimos que se constituye por contrato, ¿verdad? Y por disposición de última voluntad. La disposición de última voluntad ya vimos que es el testamento y la donación por causa de muerte. ¿Cómo se va a extinguir entonces el régimen de propiedad horizontal? Veamos el artículo 555, extinción del régimen. El régimen está comprendido, la extinción del régimen de propiedad horizontal del artículo 555 al 559.
8 del Código Civil. Bueno, puede extinguirse entonces por resolución expresa de los dueños de unidades singulares del edificio, o sea, dueños de un aposento o de una, como es piso, departamento y habitación, puede ser un solo departamento, ¿eh? Pero debe ser tomado con el voto de las 2/3 partes del total de propietarios y sin embargo, pues la mayoría inconforme con esta determinación puede adquirir las unidades singulares de los que hayan votado por la extinción del régimen a efecto de mantenerlo. Bueno, ahí entonces hemos finalizado hoy la explicación de las otras dos figuras que conforman las clases las clases especiales de propiedad, la copropiedad que ya la vimos el día anterior y hoy que vimos estos dos elementos más, que es el de medianería y propiedad horizontal, siendo estas copropiedades de carácter forzoso. Así es que muchísimas gracias, me alegro mucho para los que hayan hecho la tarea y pasen.